Amigos, ¿qué tal? Pues como cada miércoles, por aquí les estoy dejando un videito con información que creo relevante acerca de los negocios. Así es que si tú tienes un emprendimiento, tienes un negocio, creo que este canal puede servirte. Mi mayor intención es ayudarte, desmentir algunos mitos, algunas cosas que creo que mucha gente en la red ha estado dejando incorrectas acerca de los negocios. Y pues vamos a darle. El día de hoy, y ya tiene ratito que he estado pensando sobre esto, quiero hablar del flujo del dinero. Es importante que entendamos esto. Cuando tenemos un negocio, es más, sin que lo tengamos, simplemente si somos trabajadores o cualquier persona deberíamos de entender cómo es que el dinero fluye, el flujo del dinero. Y como yo, ya saben, no soy el gran experto, pues quiero citar a uno de estos grandes expertos, gurús de los negocios, Robert Kiyosaki, quien puso este cuadrante acerca del flujo del dinero. Y es importante que lo entendamos por algunas razones, principalmente porque cuando entendemos cómo es el flujo del dinero, sin duda vamos a entender cómo es que este llega hacia nosotros y nosotros simplemente tenemos este recurso. Ahora, hay algo muy interesante acerca del dinero que me interesaría dejarte por aquí, y es que yo sé que hay mucha gente en la red y muchos vendehumos, como dicen por ahí, que simplemente te dicen compra una casa y luego compras 2 y 3 y te haces multimillonario. Pero la vida no funciona así, la vida no siempre es tan sencilla. Ahora, ya entiendo que a veces lo hacen ellos mismos pues, con el afán de vender. Te venden la idea de que tú puedes ser rico o multimillonario de la noche a la mañana. Y eso es lo que todos están esperando. Ahora, esta es una idea peligrosísima. ¿Por qué? Porque estamos hablando a una generación a la que básicamente le interesa todo express, todo rápido y no quiere pasar los procesos necesarios para llegar a. Entonces ese tema se vuelve algo completamente incierto e ilógico. Por eso es que a mí me gustaría dejarte algunos conceptos. Lo he comentado, no soy el gran experto, pero el día de hoy te voy a hablar de estos cuadrantes que esta persona que se llama Robert Kiyosaki ya analizó y nos dejó, y de acuerdo a su perspectiva, él planteó que este es para él el mejor panorama del flujo del dinero. Hay que analizar esa parte, cómo es que el dinero fluye, porque si bien el dinero podría ser como agua y fluye, entonces tú lo puedes tener, pero creo yo que hay una relación interesantísima entre el ser humano y el dinero. Punto número 1, si el dinero lo ves como un fin y no como un medio, puede ser que te esté haciendo muchísimo daño. Porque entonces lo que intentamos hacer y lo que todo mundo nos vende es que necesitas acaparar el dinero para tener más dinero. Y eso es una gran mentira. El dinero tiene que fluir, es un flujo. Por eso me gustó, y hace días que traigo esto en la mente, este cuadrante que Robert Kiyosaki nos pone, y es muy interesante, y vamos a ir analizando paso a paso, ¿ok? Y te voy a dejar algo de acuerdo a lo que yo entiendo, y también yo sigo aprendiendo. No creas que yo soy el gran experto, yo estoy aprendiendo junto contigo, juntos vamos a lograr hacer grandes cosas, creo yo, pero es importante e interesantísimo que primero analicemos cómo es que esto fluye. Imaginemos que tenemos una gran presa y representa todo el dinero. Vamos a poner que esta gran presa es todo el presupuesto de un país, todo el presupuesto que un país tiene, el Producto Interno Bruto, todo lo que acumula en riqueza, y de ahí viene desprendiéndose este dinero hasta, digamos, no sé, si tú eres una persona, una vez dije pobre, pero me corrigió otra persona y me dijo en vías de desarrollo, que es diferente, o de escasos recursos, que puede ser el caso. Entonces es importante que entendamos cómo llega ese dinero hasta donde estás tú y cómo puedes ir subiendo y escalando niveles, que eso es lo interesante. Y lo más importante, que son procesos que tenemos que ir entendiendo para que así vayamos mejorando cada vez más y esta parte sea importantísima. Entonces, el concepto número 1 que luego tenemos en la mente es como que ¿qué relación tenemos nosotros con el dinero? Punto número 1. Si el dinero para ti es un fin y no es un medio para generar algo. Tú tienes una idea, tienes un proyecto, este dinero empieza a fluir y empezamos
empezamos a desarrollar ciertas actividades. Pero entonces el punto es que cuando lo vemos como un fin, nos empieza a limitar. Porque dices, es que no tengo para esto, no tengo para aquello, no tengo para esto, no tengo, ¿sí? Y no se trata nada más de declarar tengo, aunque es muy importante primero trabajar con la mente, pero esta correlación con el dinero es muy, muy importante. Me acuerdo que hace un tiempo un cuate que es un taxista decía, el dinero es mi amigo. Y se lo repetía varias veces a sí mismo. El dinero y yo somos amigos. Y el dinero es muy importante porque claro que nos ayuda a hacer muchísimas cosas. Lo terrible o lo difícil o lo peligroso es tenerle amor al dinero. El amor hacia el dinero es lo que produce un montón de cosas terribles y males. Así que vamos a entrar ya sin más ni más en materia. Y el punto entonces es este cuadrante que voy a poner por aquí en un ladito, que nos deja Robert Kiyosaki, nos dice que lo primero que tienes que hacer y lo primero que sucede en tu vida es que tienes que ser un empleado. Y entonces un empleado intercambia su dinero o intercambia el tiempo y el esfuerzo por dinero. De tal forma que si no trabaja, pues no recibe un pago. Un empleo no es un activo, ya que no se puede vender ni es heredable, ¿ok? Entonces, todos en la vida, o la gran mayoría, salvo que seas de una clase muy buena en donde te hayan dejado una herencia muy espectacular, tienes que trabajar. Y aún creo que ellos, los ricos, lo que hacen es poner a trabajar a sus hijos en sus propias empresas para que entiendan cómo es que se genera el dinero. Y creo que ese es un caso muy importante que tenemos que cuidar. Entonces, cuando tú eres un empleado, intercambias tu tiempo y tu esfuerzo por dinero. Esa es la primera parte, ese es el primer proceso. Ahora, yo creo, esto es algo muy personal, yo no sé si a lo mejor a alguien por ahí le ha sucedido que se brinca pasos y le funciona, pero yo creo que hay que entender exactamente cómo funciona este flujo, este cuadrante, para después poder tener la siguiente etapa e ir avanzando poco a poco. Porque una vez que entiendes que eres un empleado y que trabajas para un jefe, aunque yo sé que a veces es muy difícil, tenemos que aprender a obedecer a esta autoridad que nos cuesta a veces muchísimo trabajo como latinos. Como gente latinoamericana casi nunca nos gusta estar bajo una autoridad o bajo alguien que nos mande o nos diga exactamente cómo funciona ese negocio. Y esto es importante porque cuando tú obedeces al jefe, el jefe ya nos lleva ventaja. El jefe empezó ese negocio, ya vivió ciertos retos, ya tiene cierta experiencia, que él ya sabe cómo funciona ese negocio. Y cuando nosotros llegamos al negocio de algún jefe y queremos nosotros hacer nuestra voluntad y no obedecer las reglas, puede ser que nos terminen por correr o que no funcione lo que queremos hacer. Ahora, esto no quiere decir que no implementes alguna idea correcta o que no hagas ciertas situaciones, pero siempre hay que consultar con la autoridad en ese caso. Una vez que fuiste empleado, creo que para mí el punto es, tienes que ser un empleado bastante decoroso, bastante honroso, llegar temprano, cumplir con tus horarios, hacer lo que te corresponde. Y una vez que superes todos esos retos y puedas romper, digamos, esta barrera de ser empleado, el siguiente nivel o la siguiente etapa es ser autoempleado. Hay muchas personas que yo veo que no pasan este proceso y se salen de los trabajos quejándose del jefe, quejándose de la situación, quejándose de un montón de cosas, y entonces quieren salir a poner un negocio a la calle, emprender algo, y ahí es donde vienen un montón de broncas. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no pasaste el primer proceso de manera correcta. Entonces, cuando ya fuiste un empleado, fuiste un buen empleado, y a lo mejor por X o Y circunstancia, este jefe te corrió o te sacaron de la empresa o del trabajo, ya puedes tú pensar que ahora puedes ser un buen autoempleado, porque ya de entrada tienes la disciplina, tienes muchos factores que ya puedes dominar cuando empiezas a montar un negocio. Ahora, cuando eres un autoempleado, este es el segundo bloque de este cuadrante, eres la estrella de tu negocio. Tú y tus ingresos dependen del tiempo en que pongas diariamente a este. Por X o Y motivo te ausentas en el negocio, ¿qué pasa con los ingresos? Básicamente, pues no están.
Entonces, ser un autoempleado también requiere de disciplina que ya ganaste cuando fuiste empleado, requiere de habilidades que a lo mejor vas a tener que desarrollar, no que las hayas aprendido siendo empleado, pero otro tipo de habilidades como la administración, como varias cosas que tu negocio requiere. Y cuando eres autoempleado, vienen otros nuevos retos para ti. Ahorita, hoy por hoy, en estos días yo veo que está muy de moda emprender, y lo cual es muy bueno, es muy válido, y yo creo que todos deberíamos de tener algo en mente. O sea, no puedes quedarte como empleado toda la vida, sino debes de empezar a desarrollar alguna idea, aunque estés trabajando, una idea para poder desarrollar algún negocio. Y ahora, ¿cuál es el tiempo correcto? Tú lo sabrás. Tú sabrás cuándo necesitas dejar de ser empleado para empezar a ser un autoempleado. Ahora, hay más libertad en cuestión de tiempo, pero hay mayor responsabilidad. Y es por eso que aquí muchos empresarios te empiezan a decir, es que no, tú piensas que emprender es lo más maravilloso del mundo, pero en realidad, te vas a volver esclavo de tu idea, de tus sueños y todo. Y puede ser que sí. Al principio es muy esclavizante porque tienes que hacer 1000 cosas, tú solo. Tú te conviertes en el que contesta las llamadas, en el que vende, en el que todo, eres todólogo. Pero poco a poco vas definiendo qué te sale bien y qué puedes seguir aplicando. Ahora, una vez que ya entraste en este proceso de autoempleo, es bien importante porque empiezas a aprender otro tipo de situaciones. ¿Cómo cuáles? Pues empiezas a entender cómo funcionan los negocios, qué le interesa a las empresas, qué le interesa a las personas, cómo puedes vender, qué puedes vender, qué se mueve más, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general analizar un mercado. ¿Para qué? Pues para que puedas convertir eso en capital. Una vez que fuiste un gran autoempleado, que es lo que creo que yo estoy en esa etapa, en ese nivel, cada quien debemos de ubicarnos en un nivel y poco a poco irnos moviendo hacia la siguiente etapa. Pasas a la siguiente etapa número 3. Y un dueño de negocio es alguien que ya tiene un sistema, invierte dinero para montar y mantener sus negocios. Su tiempo es flexible porque tiene otras personas trabajando para él. Cuando eres autoempleado necesitas formar un capital para después invertirlo y que ese capital te empiece a dar un rendimiento y que cuando tú tengas empleados, pues simple y sencillamente ese rendimiento te vaya generando ganancias sin la necesidad de que tú estés ahí. Ahora, estos cambios muchas veces son muy despacio, llevan tiempo, no se dan de la noche a la mañana. Estaba pensando justamente esta parte y veía cómo las empresas están transicionando de lo analógico a lo digital y ahorita viene lo que vendría siendo la inteligencia artificial. Y no lo hacen así, como todos nosotros creemos que son las cosas. Yo estaba viendo una cadena de supermercados en donde poco a poco empezaron a meter autocobro y no han quitado a las personas que te cobran, pero ya tienen la sección de autocobro. Entonces van virando poco a poco. Y aquí es en donde está la clave y esto es lo que yo te quisiera dejar en este video con esta información, que muchas veces los cambios suceden de manera paulatina y poco a poco. Yo veo muchos jóvenes hoy en día que quieren ser empleados 3 meses y a los 3 ya ser autoempleados y luego ya ser empresarios y después ya quieren, incluso muchos se quieren brincar de empleados e inversionistas. Y como ahorita salen por aquí videos, salen TikTok, salen gente que te dice invierte. Pero a fuerza de decir verdad, pues no tienes un gran capital y esa inversión no te va a sacar de chambear. Más bien les estás regalando o les estás poniendo tu dinero a ellos para que ellos hagan lo que necesitan hacer. Por eso también es bien importante entender no solo el flujo del dinero, sino cómo es que el dinero puede producir y puede generar bienes y servicios que tiene que dar vuelta, tiene que ir dando vuelta y tenemos que entender esta parte. Es muy interesante, a mí me encanta hablar de estos temas, aunque no los domino al 100%, sigo todavía
batallando con algunas situaciones personales, pero poco a poco, y cuando les hago este tipo de videos, pues voy entendiendo cada vez mejor y mayor los conceptos. Entonces, cuando tú ya eres un empresario o un jefe, tu tiempo ya es muy flexible y puede ser que estés o no estés y la cosa funciona, la cosa jala. Por ejemplo, el gobierno ya tiene sistemas establecidos, ya tiene instituciones encargadas de tal forma que si el presidente se ausenta o no está, el país no se cae, el país sigue funcionando. Y esa es la forma. Entonces, cuando tú ya seas un autoempleado, poco a poco empieza a implementar sistemas que te empiecen a dar un poco más de libertad. Porque no muchas veces es sencillo. El sistema tiene que llevar ciertas reglas y ciertas condiciones para que pueda funcionar de la mejor forma. O sea, todo el expertise te lo va a dar toda la experiencia que hayas acumulado justamente cuando fuiste un autoempleado. Y entonces vas a entender y vas a decir, ok, yo me la pasaba vendiendo de 5 de la mañana a 6 de la tarde, y entonces ya puedo entender que cuando pasa esto en este horario es cuando mejor se desplaza el producto, y todos estos factores. Por eso es importante siempre tener datos y estarlos analizando para que establezcamos un sistema, pero también una estrategia para llegar a ciertos puntos. Eso es lo que hace un empresario. Un empresario pone en juego su dinero, crea una estrategia y se arriesga. Aquí esto es otro factor bien importante. El grado de riesgo que tenga la inversión es el grado de retorno que puede tener, y el tiempo también. Son varios factores. Cuando vas avanzando poco a poco, te vas dando cuenta de que hay muchos factores que empiezan a entrar en juego en la ecuación. Supongamos que es una ecuación matemática en donde necesitas encontrar un resultado, pero cada vez se va haciendo más y más y más compleja, con más variables. Y entonces tú tienes que ir descubriendo estas variables, aprendiendo a controlarlas, y cada vez estarlo intentando hasta que funcione. Por eso es que no todos los negocios prevalecen o trascienden a través del tiempo. Pocas empresas logran pasar, porque muchos se desesperan, muchos se desaniman, muchos no quieren seguir, muchos tiran la toalla, y ahí es en donde entran estos factores que he venido hablando en otros videos, como la disciplina, la constancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, punto número 3 es cuando ya eres un empresario, una persona que maneja recursos, y entonces estos recursos generan bienes, generan servicios que ayudan a la sociedad, a las personas, y de ahí tú obtienes un ingreso, y empieza que quizás pueda hacer que el ingreso o el flujo de dinero, en este caso, ya sea más alto y más elevado. ¿Por qué? Porque viene el punto número 4, y este punto número 4 es ser un inversionista. El inversionista, ya el dinero trabaja para él, generando ingresos que no dependen ni del tiempo y menos de su esfuerzo. Como inversionista, disfrutas de los ingresos residuales que te dan libertad. Todos queremos libertad. Ahora, aquí hay unos conceptos que yo pienso que son un poquito erróneos, porque la libertad financiera muchas veces no está en lo que llegues a acumular o cuánto tengas, sino qué tanto necesitas tú como persona. Hay gente que empieza a decir, es que yo para tener libertad financiera necesito 3 casas, 2 yates, una mansión y 3 aviones. Y resulta que te llevas toda la vida y a lo mejor nunca lo logras. Pero en realidad resulta que no los necesitabas, que querías un estatus social y económico, ¿verdad? Pero me gusta esta definición, porque en realidad ya un inversionista es alguien que entiende los mercados, que entiende los proyectos, que entiende las ideas, que ha sido un trabajador, que después fue un autoempleado, que después fue un empresario, y que sabe en dónde poner su dinero, y que sabe que ese dinero le puede dar un rendimiento. Ahora, ¿por qué pienso y por qué lo digo que necesitas ir pasando de proceso en proceso hasta llegar a ese punto? Porque todos estos pasos te van a ir dando la experiencia necesaria para no fallar cuando seas inversionista. Entonces, de ahí que mucha gente hoy por hoy se lleva un chasco, se lleva un fiasco cuando quiere ser inversionista antes de tiempo.
Mete una inversión y no la jala, mete otra inversión, no le jala, mete otra inversión, porque no sabe analizar los mercados, no sabe analizar el tiempo, porque todo influye. Todo lo que se mueve a nivel global influye directamente en los mercados, directamente en el consumo de las personas. Las redes sociales son un instrumento poderosísimo para influenciar a las personas hacia comprar cierto producto o cierto servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero dejar el día de hoy, lo que quiero concluir en este breve video, es que no te adelantes, empieza a vivir tus procesos. Si eres un trabajador, esfuérzate en lo máximo por ser un buen trabajador, aprende muchísimo, de tal forma que cuando necesites ser un autoempleado ya tengas esa experiencia y te pueda ayudar a salir con los retos que te va a enfrentar o que te va a poner enfrente el ser un autoempleado, para que después de que seas un autoempleado empieces a crear sistemas para que seas un empresario, y después de ser un empresario puedas ser un gran inversionista. Me enteré que esta semana uno de los más grandes inversionistas que ha dado todo el tiempo en la humanidad estaba retirándose justamente de las inversiones. Un hombre muy modesto que tenía una casa muy sencilla. Por eso es lo que digo, o sea, la libertad financiera no está en tener y acumular muchos bienes, ¿verdad? Ni tener el barco, el yate más enorme, ¿verdad? A lo mejor para ti sí, si eres muy ambicioso y si tienes eso por meta, está bien, no me quiero pelear con nadie, es correcto, pero a lo mejor para otra persona no. Y lo que yo he visto de muchos inversionistas es que son muy sencillos, muy sobrios en su manera de vivir. Tú puedes ver a Carlos Slim, tú puedes ver a Alfonso, a Elías Ayub, y nadie trae una playera Gucci, nadie trae una cosa de marca. Ellos el otro día agarraron a Jeff Bezos, formado creo que en la fila de McDonald's de su ciudad. Son gente muy austera, muy sencilla, porque entienden que el dinero en donde funciona es invertido y generándoles rendimientos, ¿verdad? Y entonces pocas veces ellos se dan un lujo como el que a veces tú y yo nos damos muy seguido, de irse de vacaciones, de despilfarrar y de hacer algunas cosas. Por eso es que la mentalidad es la gran diferencia, creo yo, entre una persona que es rica y una persona que es pobre. Todo está aquí en la mente. Y no estoy diciendo que tengas que hacer, aquí es donde entran en juego algunos factores que hemos puesto por ahí, que los jóvenes dicen que la meritocracia, que entonces el esfuerzo, que si es válido, que si no es válido, traemos un rollo por ahí tremendo. Claro que el esfuerzo es importantísimo, sobre todo en el inicio, cuando tú eres autoempleado, cuando eres un empleado, tu esfuerzo es lo que te va a diferenciar de muchas otras personas, quizás, ¿verdad? No así cuando ya eres un empresario, cuando ya acumulaste un capital, que ahora tienes que ser muy inteligente para saber dónde poner ese capital y que te empiece a generar un rendimiento, que eso es lo que también a veces nos cuesta mucho trabajo. Ahora, hay que estarlo intentando hasta que te salga, ¿sí? Porque aunque pases por todos estos procesos, no quiere decir que ya vas a invertir y esa inversión va a ser lo mejor desde el principio. Puedes fallar. Este es el punto. A veces fallas y fallas y fallas, y de esos errores aprendes. Pero hasta que, ¡pum!, eso empieza a funcionar, así es como pasa. Ahora, no estoy diciendo que sea el único camino. Este camino es el que nos indica y el que nos marca Robert Kiyosaki en este cuadrante. Simple y sencillamente, no es un camino que yo diga. A lo mejor tú puedes decirme, oye, yo vi a fulanito que le pegó cantando y se fue al cielo y es la máxima estrella y gana millones y millones. Perfecto, ¿verdad? Yo he visto casos en toda mi vida de mucha gente muy famosa, muy adinerada, pero que a veces por no entender este flujo termina mal sus días, al menos en cuestiones económicas, que a veces es lo que creo yo pudiera dar una diferencia. Ajá. Por eso es que también creo yo, tiene que ser proporcional. Cuando eres joven y tienes fuerza y tienes tiempo, o crees que tienes más tiempo, entonces es cuando eres trabajador. Y por eso es que a veces lo relacionamos malamente, porque no necesariamente solo la gente mayor o la gente joven, pero así pasa.
Entonces hasta que ya cuando eres viejito, por así decirlo, o empiezas a crecer, te empiezas a preocupar más por hacer menos esfuerzo y ganar más dinero o mayor rendimiento. Y ahí es cuando decimos, el dinero ya trabaja para mí. Yo no trabajo por dinero, sino el dinero trabaja para mí, que también es un proceso que hay que entender. Esto es lo que básicamente te quería decir el día de hoy. Creo que me aventé un choro un poquillo largo, pero son conceptos que tenemos que tener claros en nuestra mente para entender cómo es que funciona el dinero. Y no estoy diciendo, no quiero venderte la idea de que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Si es tu sueño, tampoco te lo quito. Y si lo quieres lograr, hay muchas fórmulas, hay muchos caminos. El día de hoy a mí se me ocurrió hablarte de este en particular, que a mí se me hace muy interesante el análisis que ya había hecho esta persona, Robert Kiyosaki, y que nos plantea básicamente 4 cuadrantes en donde él encierra todo el mundo del flujo del dinero, y que creo que es bastante interesante. ¿Por qué no me dejas ahí en los comentarios qué te pareció esta información? ¿Qué te pareció este video? ¿Cómo es que tú estás? ¿En qué cuadrante tú te estás posicionando hoy por hoy? ¿Cuál crees que sea este cuadrante? Y también es bien importante entender la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, yo estoy en un cuadrante o en otro. Yo creo que en lo personal, se los comparto aquí en breve, creo que yo estoy siendo un autoempleado, pero ya con miras a irme hacia crear un sistema que esté yo o no esté yo, funcione. Me cuesta mucho trabajo porque a veces no tengo confianza en las personas, no me es fácil dejar o soltar la estafeta, porque creo que las personas a veces no valoran, ¿verdad? Lo que, o no alcanzan a entender el esfuerzo que se han invertido en las cosas que estamos haciendo, pero poco a poco lo estoy haciendo hasta lograrlo, y ahí es en donde he tenido que afinar algunos detalles y lo he estado intentando sobre todo. Nos vemos en el siguiente episodio.